Bienvenidos a Terapia Liberal, sábado 28 de marzo del 2020, todavía en cuarentena. No hay lugar para demagogias ni improvisación. Enfrentamos el falso dilema de preservar la economía o la salud de nuestra gente. Nosotros preservamos la economía, pero no dudamos en proteger integralmente la vida de los nuestros. Con esa convicción hemos tomado decisiones en Argentina a partir de la mejor evidencia científica disponible. Así lo seguiremos haciendo. Quisiera que todos compartan nuestra visión. Estoy convencido que no seremos eficaces si no aceptamos que el mundo ha cambiado para siempre. Podemos sortear esta crisis y enfrentarnos a ese mundo que nace. Nos exige diseñar y escribir un gran pacto de solidaridad global. Nada será igual a partir de esta tragedia. Tenemos que actuar juntos, ya mismo, porque ha quedado visto que nadie se salva solo. La salud o la economía, ese ha sido el debate de esta semana, donde hemos podido escuchar una tendencia clara a dividir las aguas y señalar como los benefactores de la humanidad, los ángeles salvadores, a quienes privilegian la salud, y como los inmorales, los egoístas, los que privilegian la economía. Ahora, desde este espacio, en consonancia con lo que dijimos la semana anterior, que abro un paréntesis, realmente hasta quedé asombrado con la rapidez en la que se fueron confirmando las cosas que dije desde este espacio. Inclusive ya al día siguiente de la publicación había una frase del mismísimo presidente de la Nación hablando de la necesidad de un nuevo orden social, económico, político, es decir, un nuevo orden mundial. Pero cierro el paréntesis ahí y quiero centrarme en esto, como existe históricamente dos fuerzas que están continuamente en conflicto, dos ideas, dos visiones del mundo, por un lado la liberal, por un lado la colectivista, es decir, con la idea que privilegia al individuo, la libertad y la propiedad privada, contra la idea que privilegia el colectivo, la planificación y la estatización o colectivización de los medios de producción. Entonces, como estas ideas están continuamente en conflicto, en choque, y hay que reconocer que realmente la izquierda tiene en ese sentido, el socialismo, un excelente laboratorio de marketing, de ideas. Inclusive agregaría que entienden muy bien la psicología propia del ser humano. Ese punto donde cuasi primitivo, ¿no? de supervivencia, de miedo, de querer dominar o inclusive ser dominado, ¿no? Obedecer, tener la autoridad que proteja y cuide. Creo que realmente no solo tienen un discurso aceitado, muy bien preparado a nivel de entendimiento de cómo reacciona instintivamente la gente, sino que saben explotar muy bien los miedos, las inseguridades propias de cada persona. No es casualidad que a la larga haya triunfado, se haya esparcido por el mundo como este virus, esta idea de envidia, de resentimiento, de policía del vecino, esta complicidad y acatamiento, hasta diría como suerte de amnesia sobre muchas cosas que pasan para no discutirlas y para no cuestionar al que consideran superior en la jerarquía, ¿no? Que en este caso estaría representado por la casta política. Me refiero principalmente a este hilo conductor del miedo, de la paranoia, del pánico, y lo podemos ver incluso con el rol de los mismos medios de comunicación. Por ejemplo,
me parece que cuando pase esto del COVID-19, habría que hacer algún tipo de planteo acerca del rol de la prensa, ¿no? O al menos una autocrítica. Hoy, al menos acá en la Argentina, la prensa prácticamente se ha convertido en un estilo de vocero de las decisiones políticas. No existe un cuestionamiento, un pensamiento diferente, no es simplemente un acatamiento y una autocongratulación con la misma política, ¿no? Son muy pocas las voces disidentes, muy pocas, y en general son disidentes sobre lo que es más que obvio. Pero volviendo al eje, ¿no? ¿Salud o economía? La realidad es que, como tratamos en el capítulo anterior, cuando les mostré el extracto de Milton Friedman contando la historia de Yo, el lápiz, gracias a la cooperación social fomentada por el mismo sistema capitalista, o sea, el sistema capitalista no funcionaría sin la cooperación voluntaria de los individuos que, buscando su propio beneficio, logran el bienestar general. Entonces, a través de este sistema de cooperación, sumado a la división del trabajo, es lo que genera que funcione el sistema económico como lo conocemos. Entonces, plantear salud o economía es un error, porque la economía es la administración de los recursos escasos. Si no hay economía, no hay camas, no hay hospitales, no hay reactivos, no hay respiradores, no hay insumos. ¿Entienden a dónde voy? La economía, esta cooperación del trabajo, esta división de tareas, es lo que ha generado esos bienes, ha creado esos bienes por los cuales la salud de hoy es lo que es y no se la puede comparar con la salud de hace 200 años. Entonces, el planteo no es una cosa o la otra, porque si no hay administración de los recursos escasos, es decir, si no hay economía, nos quedamos sin recursos. Y si nos quedamos sin recursos, no hay más civilización. Así de sencillo. Realmente tuve la tentación de dedicar un tiempo del programa a analizar las medidas económicas que tomó el gobierno, pero ya a esta altura me parece completamente irrelevante, porque hay un par de elementos que ya deberían ser obvios. O sea, número uno, ¿quién va a financiar todo el gasto que se está haciendo? ¿De dónde se va a pagar? La respuesta es, como el Estado está quebrado, está en default, es o más impuestos o más emisión monetaria. Entonces, ¿quién realmente cree que porque haya más papel pintado en circulación va a haber un beneficio, va a haber una riqueza? Si la cantidad de bienes que hay en la economía inclusive va a ser menor a lo que había antes de la pandemia. Entonces va a haber menos bienes para comprar con mayor cantidad de dinero. Eso se llama una crisis inflacionaria. Se llama un problema gravísimo de desabastecimiento a futuro. Entonces realmente no vale la pena desarrollar mucho más las medidas económicas, porque no son más que eso. Son ilusiones, ficciones, ¿no? Papel pintado, literalmente, que no tiene ningún tipo de valor, que van a ayudar al que lo reciba por, 15 minutos. Ni siquiera puede salir a la calle. La realidad es que no va a servir de nada. Y hay una diferencia muy importante. Una cosa es emitir el dinero y que vaya directo al gasto público, y otra cosa es emitir dinero como deuda del sector privado. ¿Sí? Acá hay mucho de la emisión que va a ir directamente al consumo, al bolsillo de la gente para que gaste. Ya lo explicamos, apuntan siempre a la gente con mayor propensión al consumo, menor capacidad de ahorro, con la idea de que eso motoriza la recaudación pública. Pero hay mucha parte del dinero,
nuevo, el dinero fiduciario, que va derecho a la deuda privada. Es una reflexión que quizás amerita un episodio propio para hablar del dinero, los créditos y los bancos, pero bueno, no nos desviemos del tema de la semana. Ahora, siguiendo en línea, les quiero que miremos con atención para que vean cómo hay cosas que se dicen que, vamos a decir, irresponsablemente, cómo se está informando, cómo se están diciendo ciertas cosas. Hablemos de las estadísticas y las estrategias de los distintos países. Por ejemplo, hay en todo el mundo, al momento de grabar este podcast, 28 de marzo, 629.387 personas infectadas con el coronavirus. ¿Sí? Vamos a hacer números redondos. 629.000 personas infectadas en todo el mundo con coronavirus. Ese es el número que van a poder ver en todos los diarios, van a escuchar a todos los periodistas hablar de ese número. Ese es el número que van a decir los políticos, etcétera, etcétera. Ahora, hay un detalle que no están informando respecto a ese número. Ese número no representa la cantidad de enfermos activos de coronavirus. ¿Sí? Lo repito para que se entienda. El número que está utilizando toda la prensa para informar respecto al coronavirus es de 629.000 casos. Pero se están olvidando un detalle. Los casos activos, en realidad, son 462.000. ¿Sí? De esos 462.000, 438.000, es decir, el 95% de todos los infectados por coronavirus activos en el mundo, tienen una condición leve respecto a la enfermedad. ¿Sí? Repito, el 95% de todos los casos activos en el mundo por coronavirus tienen síntomas leves. ¿Sí? El 95% de los infectados activos en el mundo. Por el otro lado, bueno, el 5% están en una condición seria o crítica. Ahora, me parece que no es casual que omitan una información como esa, de que la cantidad de infectados que estamos viendo no representan los números activos en proceso de enfermos del coronavirus. Por ejemplo, las estadísticas muestran que entre mayores de 80 años la tasa de fatalidad, de mortandad, es un 15%. Entre 70 y 79 años un 8%. Entre 60 y 69 un 3.6%. Entre 50 y 59 un 1.3%. 49 años para abajo es 0. Muertes de acuerdo con relaciones con enfermedades previas, ¿sí? La gente que tenía enfermedades cardiovasculares, un 10.5 de mortandad. De diabetes, 7.3. Enfermedad crónica respiratoria, 6.3. Hipertensión, 6. Y cáncer, 5.6. Entonces, ¿a qué voy con todos estos números? Como dijimos en el programa anterior, estamos hablando de una enfermedad que, número uno, es nueva, por lo tanto todavía no hay remedios para tratarlo, o al menos se está analizando la posibilidad de qué remedios utilizar. Por el otro lado, estamos hablando de una enfermedad en la que se ha demostrado que el uso de ciertas medicaciones, como por ejemplo el ibuprofeno, trae un agravamiento al cuadro general. Entonces, por supuesto, el ibuprofeno, que es algo muy común, que la gente está acostumbrada a tomar, hay muchos casos que se han reportado que se ha agravado tanto el cuadro y ha llevado a la muerte por esta ausencia de información al respecto. Entonces, si tomamos en cuenta esto, que es una enfermedad que ataca principalmente a determinado sector de la población, que ha probado mortalidad bastante baja, inclusive
a ver el gráfico que lo tengo por acá, disculpen, comparado con las últimas pandemias que hubo. Acá está. El COVID-19 tiene un porcentaje de mortalidad estimado al día de hoy, ¿sí? Recuerden lo que acabo de decir. Mucha gente fallece por la ausencia de información al respecto. Se estaban tratando con ibuprofeno, lo complicaba, ¿sí? Un porcentaje de mortalidad estimado del 2% al día de hoy, contra el casi 10% del SARS, el 34% del MERS, ¿sí? Y el 0.02% de la gripe porcina, ¿sí? Entonces es importante poner las cosas en perspectiva, porque como ya insistimos desde este espacio, sin relativizarlo, hay que tener en cuenta que te están bombardeando continuamente con esta información y uno no conoce, ¿sí? No conoce datos respecto a otras cosas. Entonces, uno está completamente al tanto de cuántos son las víctimas fatales por el coronavirus. Por ejemplo, al momento de grabar este podcast, del 31 de diciembre, de este virus nuevo, de esta nueva variante de los coronavirus, el COVID-19, han fallecido 30.300 personas, ¿sí? 3 meses y medio han muerto 30.300 personas. Ahora, en el mismo periodo de tiempo, ¿alguien sabe cuántos murieron por el resfrío común? La respuesta es 69.000 personas. Por la malaria, 140.000 personas. Por suicidio, 203.800 personas. ¿Cuánta gente murió por accidentes automovilísticos? Murieron 347.161 personas. ¿Cuánta gente murió por HIV-Sida? 274.021 personas, ¿sí? Estoy hablando de lo que va del 2020. ¿Cuánta gente murió por infartos? 1.614.209 personas, ¿sí? Se han muerto 30.300 personas por coronavirus, ¿sí? En casi 3 meses y medio. Hoy solamente, hoy 28 de marzo del 2020, se han muerto 12.048 personas de infartos. Entonces es simplemente para poner las cosas en perspectiva, ¿sí? Porque de vuelta, sin relativizar la enfermedad del coronavirus, quiero que vean que detrás del fondo, por eso empecé por ahí, existe un gran relato, ¿sí? Que está siendo funcional al socialismo a nivel internacional. Ya lo hemos hablado en el capítulo anterior, del rol de los organismos multilaterales, y habíamos incluido al Vaticano, y tuvimos, por ejemplo, esta semana denuncias acerca de la complicidad de China y la Organización Mundial de la Salud, el mirar al costado de la OMS ante algunas prácticas chinas, la misa que dio el Papa con un discurso netamente funcional a esta idea de gobierno mundial. Vimos también las declaraciones del presidente argentino ante el G20, todo en la misma sintonía, hablando del mundo unido y el cambio, la necesidad de un cambio del modelo económico. Y por eso ese planteo de la economía o la salud, ¿no? Cuando claramente, y se puede ver de vuelta con las imágenes de Argentina y con las imágenes de otros países, pero sobre todo con las de Argentina, lamentablemente, se puede ver cómo la gente entiende perfectamente qué es lo que pasa, y la gente entiende que si no genera, si no trabaja, no va a comer, y si no comen, se van a morir, ¿sí? Entonces, entrando en las diferentes estrategias de los países, fíjense cómo izquierda, el socialismo, los medios de comunicación,
tuvieron una actitud bastante patética, ¿no?, de esperar la confirmación a que Estados Unidos, y celebrar casi que Estados Unidos sea el país con mayor cantidad de infectados por la enfermedad, obviando un hecho fuertísimo en el medio, o dos hechos, perdón. El hecho número uno es que Estados Unidos es el país que más cantidad de test ha hecho a su población. Entonces, por supuesto, si tenés una población enorme, testeaste la mayor cantidad de gente, por supuesto, ante un virus de estas características que es altamente contagioso, por supuesto que vas a tener una mayor cantidad de positivos. Ahora, el segundo hecho que están obviando es que ante estrategias similares han tenido críticas diferentes. ¿Y a qué voy? Con que, por ejemplo, Suecia, ¿sí?, que es el país donde generalmente se menciona cuando se habla de los países nórdicos, los países socialistas, que ellos se cansan de aclarar que no son países socialistas, revisado su estrategia inicial y ha liberado las calles, que la gente vuelva a trabajar. La mortalidad es muy baja, afecta a un grupo muy concreto de la población, entonces la idea es proteger a ese sector, a ese grupo, pero no a costa de poner en riesgo a la totalidad de la población. Si la idea es no poner en riesgo a la totalidad de la población, ¿por qué liberan las cuarentenas? Porque viendo la experiencia de Alemania, la experiencia de Italia, Francia, España, Corea del Sur, está claramente comprobado que el virus, al ser tan contagioso, ¿sí?, al ser tan contagioso el virus, de nada sirve la cuarentena. Los casos exitosos del manejo de esta crisis, léase Alemania, léase Corea del Sur, han demostrado que rinde, lo que trae una reacción más favorable, más positiva, es aumentar al máximo posible la cantidad de test y aislar a la gente que está en grupos de riesgo o contagiados. Aislando a ese porcentaje y conteniendo la infección en esa gente, no pones en riesgo al resto de la población. Porque volvamos a lo mismo, al tema central, al tema económico. Economía entendida como administración de los recursos escasos, ¿no? Recordemos que para el socialismo no existe el concepto de escasez. Entonces es mucho más lógico y contundente aplicar la mayor parte de los recursos a testear, verificar el grupo que está contagiado y aislarlo y que el resto de la ciudadanía pueda seguir un ritmo de vida, digamos, lo más cerca de lo normal, para que puedan seguir produciendo y manteniendo en funcionamiento esta idea de la división de trabajo y la economía en todo su conjunto. Les pongo un ejemplo. Acá en Argentina, el presidente, ¿no?, con los burócratas, definieron 36 actividades esenciales. Entonces, número 1. Si hay 36 actividades que son esenciales y no pueden parar, entonces esa gente debe ir a trabajar, ¿sí? Al estar en la calle, con el criterio de la cuarentena, es donde más estarían expuestos al virus, ¿no? Entonces, si se enferman, pararían esas actividades esenciales. ¿Y qué pasaría? O sea, dense cuenta que la lógica no aplica al razonamiento de la política. Y número 2, ¿cómo podés determinar sobre 36 actividades la cantidad de gente que pertenece a esos grupos? Es imposible. Entonces, claro, se sorprenden de que haya tanta gente dando vueltas por la calle. Y lógico, porque no podés determinar la cantidad de gente que directa o indirectamente participa de esas actividades. ¿Qué va a pasar cuando realmente empiecen a faltar los bienes básicos en los supermercados? Empiece a la gente a no tener dinero para no poder adquirir remedios, alimentos, etcétera, etcétera. Seguramente va a haber un escenario de desbordes y hay que ser muy cuidadoso con lo que va a venir, porque, insisto, como repetí varias veces en las redes, creo que muchas de las ideas
centrales del liberalismo se están verificando in situ en esta situación. Está claramente a la vista la falla brutal del socialismo para planificar la sociedad, ¿no? Siempre nos centramos en la economía cuando hablamos de la planificación, pero acá en este punto se ve ampliado a todos los aspectos, ¿no? Están planificando directamente la vida de toda la sociedad. En este momento la sociedad ha perdido muchas de sus libertades, las cuales están acotadas por la planificación estatal. Entonces quedó a la vista que, por más que el relato sea otro, que las declaraciones juradas no sirvieron, que se llegó tarde, que no se compraron los reactivos, que no había respiradores, que el mayor gasto público de la historia o una de las mayores presiones tributarias de toda la tierra no sirvieron para nada, y la burocracia falló una y otra vez, ¿no? Por equivocarse con el tiempo, con la temperatura. Por ejemplo, haberle dado prioridad a la compra del misoprostol en lugar de adquirir respiradores, cuando en enero ya se estaba viendo lo que estaba pasando. Por ejemplo, algo tan básico como que en todos lados dan por descontado que la cuarentena se va a extender hasta mediados de abril o principios de mayo, y que no esté confirmado. Entonces no sabemos realmente si mañana tenemos que retomar nuestras actividades, si no, ¿no? Y en definitiva, ¿qué cambio? Si mañana termina la cuarentena, no ha servido para nada. Ha servido únicamente a los efectos, darle descaradamente a su política keynesiana de impulso a la demanda a través del gasto público, a través de la emisión monetaria. Ha servido para instalar un relato fantasioso respecto al rol del Estado. Ha servido para darle un empujón a esta batalla geopolítica entre los países que están en contra del globalismo, del gobierno mundial, y los países que están a favor. O sea, no se olviden de detalles muy claros. Por ejemplo, el presidente Donald Trump, confeso antiglobalista, había tuiteado el 21 de marzo que la hidroxicloroquina en conjunción con el acitromicin estaban mostrando resultados muy favorables al tratamiento del COVID-19. Y en ese momento le cayeron cataratas, toneladas de críticas, tratándolo de irresponsable y demás por haber dicho una cosa así. Ahora, hoy, 8 días después, la Organización Mundial de la Salud aprobó que se empiece a experimentar en seres humanos con estas medicinas. Ahora, ¿por qué? ¿Qué fue lo que cambió? Lo que cambió fue que entre la declaración de Trump y la resolución de la OMS, un infectólogo francés llamado Didier Raoult defendió el tratamiento con cloroquina. Dijo: es inmoral no administrarlo. Didier Raoult dijo que el 75% de sus 24 pacientes tratados con esta medicación mostró mejoría. En ese momento las autoridades francesas limitaron el uso a casos graves hospitalizados y bajo vigilancia médica por falta de comprobación, es decir, por falta de aprobación burocrática. Ahora, fue este infectólogo, Didier Raoult, realizó, porque es una persona de prestigio dentro de su campo, tal campaña pública que forzó a que Francia autorizara el tratamiento, y 4 días después la OMS se cubriera la espalda y propusiera a 10 países, entre ellos la Argentina, para hacer laboratorios para este tratamiento. La realidad es que cuando Trump tuvo las agallas, para no decir otra palabra, para decir el 20 de marzo lo que dijo, sabiendo que lo iban a criticar, que lo iban a destrozar, Trump estaba avisándole al mundo cuál era la solución al problema, o al menos un indicio para empecemos a experimentar por ahí, empecemos a probar por acá. Pero de vuelta, estaba toda la progresía internacional lista para apuntar con el dedo a Estados Unidos, al gran malvado capitalista, al gran malvado antiglobalista, ¿sí? Esa es la segunda lectura, más profunda, para cuando tuviera la mayor cantidad de infectados. Ahora, China que se quedó tercera con nivel de infectados, lleva
más o menos una semana informando prácticamente la misma cantidad de casos. Insisto con lo mismo, China, el país que ocultó la información, que reprimió a los médicos, que dejó en prisión domiciliaria a 60 millones de personas, que trató de ocultar la muerte del descubridor del coronavirus, ahora mágicamente se muestra y recibe los elogios de la comunidad internacional. Cuando digo comunidad internacional, entendamos entre paréntesis el socialismo internacional, por donar respiradores, por donar barbijos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, salta por ejemplo la noticia esta semana de que España, aunque el gobierno chino lo niega, que ellos no han sido quienes lo vendieron, que España compró cantidad de test que no sirven para nada. Entonces la realidad es hasta cuándo se van a poder sostener este relato totalmente inconsistente e incoherente con la realidad. Así que bueno, en conclusión, ¿qué nos espera? Nos espera quizás desbordes sociales, nos espera seguramente una reacción más represiva del gobierno, más represiva sobre las libertades individuales, quizás nos espera algún estilo de emergencia, estado de emergencia. Eso a nivel local. A nivel internacional nos espera una profundización de esta idea de un modelo económico terminado, la necesidad de un modelo económico que apunte a la igualdad, como la entiende el socialismo, ¿no? Como igualdad de resultados, o sea, redistribuir, quitarle a uno para darle a otro. Y por sobre todas las cosas nos espera la promoción de un nuevo sistema político por arriba de los estados nacionales, encontrándose estos sometidos a este nuevo sistema de poder. Así que, a modo de conclusión, siempre hay que tener en mente la máxima de que si todos piensan igual, nadie está pensando. Es importantísimo hacer un esfuerzo en intentar discernir lo verdadero de lo falso. ¿Sí? Antes de terminar la emisión de hoy, les quiero leer algunas frases, algunos párrafos de una nota fantástica, realmente fantástica, que ha salido publicada en Infobae. El autor es José Venegas, un excelentísimo autor, divulgador del liberalismo de acá desde la Argentina, cuyo título de la nota es Dudar es contagiar. El título de la nota, Dudar es contagiar, podría ser parte de los eslóganes de los seguidores del Gran Hermano en la novela de George Orwell 1984, y describe bastante el ambiente de discusión de la crisis del coronavirus. El que duda de las soluciones policiales propuestas es la infección en sí misma. Lo más peligroso de la forma en que se encara la situación es la fuerte tendencia a la unificación de visiones. Eso no es ciencia, sino religión. Su único resultado está a un nivel primitivo emocional de una gran masa asustada que pide resoluciones firmes. Después vemos si sirven, pero que sean bien firmes. Permite identificar a los infectados de indisciplina y falta de sometimiento, como los que viajan a Europa o pasean al perro, para expiar la infección en el gastado recurso de la autoridad omnipotente. La moralización de la cuestión como pecado o la resistencia a hablar de la economía en una crisis sanitaria lleva al desastre. Sin el préstamo a interés estaríamos todos viviendo en chozas. Si hubiéramos querido ser santos en esos términos, no hubiéramos llegado a este nivel de desarrollo de la actualidad. Sin economía no hay tomografías computadas, ni barbijos, ni respiradores, ni médicos. Pensar fuera del modelo matemático meramente sanitario es tachado de inmoral, porque es poner al dinero por encima de la salud, y así que nos están condenando a una extinción por falta de recursos que en realidad se necesitan incluso para hacer funcionar
los modelos en las computadoras. El valor en la economía no es físico y es subjetivo. Son personas actuando de acuerdo con sus preferencias. La economía no es logística, que es como los místicos de la autoridad quieren verla. Es coordinación de intereses. No se puede atacar a los intereses privados sin destruirla. Pero los políticos se entusiasman con que ahora sí podrán ser los directores de orquesta que quisieran ser. Se les van a morir de hambre los músicos. Ahora, revisemos qué han hecho las autoridades sanitarias. Se ha dicho hasta el cansancio que para algo, como lo que estamos viviendo, tiene que haber un ordenamiento público. ¿Pero dónde está? ¿Por qué ningún país, mientras todos tienen ministerios de salud, está preparado para aumentar su capacidad de internación ante una pandemia? Y nos lo dicen los mismos responsables como si fuera fatal. ¿Por qué no hay reservas de barbijos y respiradores, como las hay de petróleo? ¿Por qué no tienen planes para tener personal de enfermería también en reserva? Porque hay que decirlo, los encargados en cada país de tener previsiones al respecto son los mismos que están proponiendo la salida autoritaria sobre la población sana como única respuesta. Y nos muestran que su propia capacidad de responder a la crisis es fija e inamovible. ¿No se ha formado una autoridad central de todos estos problemas con la Organización Mundial de la Salud? ¿Dónde está el resultado de aquello para lo que se estaban preparando? La inseguridad que transmiten estas autoridades sanitarias es tan grande que los únicos ejemplos que quieren considerar son los de Italia y España, porque Singapur, Japón o Corea del Sur nos ponen ante la incertidumbre de falta de magia autoritaria. La salud es al final menos importante que creer en la autoridad. En las exposiciones de los funcionarios no hay indicio de por qué al final de las cuarentenas obligatorias y las prohibiciones de viaje no vamos a estar en el mismo punto en el que estábamos antes de empezarlas. Simplemente la animación nos dice que estaremos en el después del desborde del sistema, como si se tratara de un salto al futuro. Las autoridades disponen que solo las actividades vitales continúen en la calle, pero no tienen ninguna conciencia de que toda actividad depende de las demás, y al final, y si tienen razón, los más expuestos al virus de todos serán los previamente definidos como indispensables. Nada de esto está pensado, no se puede. Dudar es contagiar. Con el paso de las semanas, todo se hará tan insostenible que la desobediencia será generalizada y, si piensan que aumentando el nivel de amenaza lo van a poder manejar, me permito dudarlo. Pondrán al grueso de la población ante la alternativa imposible de subsistir o estar seguros de no infectarse. Dado que el modelo de restricción no parece contemplar un final o un punto más allá del cual no se puede continuar, el riesgo ahora es encontrarnos al final de las medidas autoritarias agotadas, pero entonces los sanos estarán en una posición mucho más desfavorable y los enfermos probablemente en el pico con un aparato sanitario colapsando de todas maneras. Bueno, eso que les leí son algunos párrafos seleccionados, les recomiendo que vayan a leer la nota, está publicada en Infobae, Dudar es contagiar, de el excelente autor que es José Venegas, que quería terminar con esto porque a medida de autocrítica del mundillo liberal, quizás si perdiéramos menos tiempo en estar viendo con el liberalómetro quién es más esto, quién es lo otro, y si aflojáramos un poquito más con el ego, algún acercamiento en lo principal que es difundir las ideas, ¿sí? Difundir las ideas liberales, que seamos claros, el socialismo, las ideas socialistas, están ganando por goleada. Entonces, si hubiera más comunión, más comunicación, hubiera dejar un poco el ego de lado y centrarse en la divulgación, ¿sí? Cada uno con sus virtudes y con sus defectos, con sus enfoques, con sus teorías, pero centrarse en la divulgación de lo esencial. La esencial es la libertad del individuo, no la servidumbre.
lo esencial es la defensa del proyecto de vida libre, en ausencia de coacción, con respeto por la propiedad privada y en igualdad ante la ley. Simplemente esa última reflexión. José Venegas tuvo la amabilidad de permitirme leer su texto y creo que es un ejemplo de conducta, de cómo tenemos que colaborar entre nosotros porque estamos haciendo lo mismo, divulgando unas ideas que si alcanzaran otro nivel de llegada a la gente, colaboraríamos todos en tener un mundo muchísimo mejor de lo que tenemos. Así que me despido hasta la semana que viene, un fuerte abrazo a todos y muchas gracias por escuchar Terapia Liberal. Hasta luego.